Si le diste play a este episodio, te vas a encontrar historias como esta. Logramos proyectar en la plaza central del Guaviare en la primera edición. Unimos a excombatientes de guerrillas, llamados paramilitares y el Ejército Nacional, que sabíamos quiénes eran, todos sabían quiénes eran, más la comunidad civil, y nos pusimos a ver cine. No. ¿Y sabe qué presentamos? Presentamos la película del Páramo la caleña, la que era de terror, pues. De Jaime Osorio. Esa película la vimos en esa comunidad allá. Es la voz y una de tantas historias del protagonista del capítulo 201 de Gente que hace cine. Te presento a Cristian Osa, un creyente absoluto de las infinitas posibilidades del cine social. Dije, bueno, pero entonces, ¿en dónde está ese espíritu que a veces se pierde en esos caminos y en esos procesos del infinito procedimiento a la final burocrático de lo que significa hacer en muchos campos una película? Entonces, esa libertad y ese redefinir los esquemas de producción que yo he venido tratando de motivar en mi equipo de trabajo, en mis compañeros, en la gente con la que recorremos el país y filmamos, es algo maravilloso. Es otro tipo de libertad. Con Cristian nos pegamos una charlada que me conectó con algo que siempre me ha movido. Si has escuchado este podcast, sabes que yo soy profe, que me mueve la enseñanza, la formación de las comunidades, con grupos, ir a territorio, pero este man lo ha llevado a otro nivel. Es cofundador de la Fundación Cine Social, a través de la cual ha hecho mucho cine que tiene que ver con inclusión, representatividad, cuidado del medio ambiente y sostenibilidad, pero que también ha impulsado y creado iniciativas como el We Can Fest, donde se muestra cine, donde se muestra, se socializa, se distribuye cine en el que múltiples minorías se encuentran un espacio. Si era posible que las personas con discapacidad pudieran hacer parte del cine, eso era una tesis. Entonces no podíamos creer que no se pudiera, porque como una persona que no ve no puede hacer sonido, obviamente puede hacer sonido, hay que tener las condiciones, pero se puede. O porque una persona en silla de ruedas no puede editar, usuario de silla de ruedas, claro que puede editar, ¿no? Pero entonces esa brecha también del cine, que muchas veces es tan excluyente, pues mucho más con las personas con discapacidad. Como si fuera poco todo este camello, también se inventó junto a Cine Social el Festival Internacional de Cine Sumapaz. El Páramo de Sumapaz, más o menos y a grandes rasgos, para no alargar esta entrevista tanto de lo que podría ser, es parte del equilibrio de todo lo vivo en el planeta. O sea, el Páramo de Sumapaz tiene que ver con el desierto del Sahara, tiene que ver con el Amazonas, tiene que ver con todo lo que nos hace entender hoy la vida como la entendemos. Todo el mundo tiene que ver con el Páramo de Sumapaz. Hablamos de todo un poco. Yo la pasé bacanísimo hablando, conociendo y reconociendo a Cristian a medida que avanzaba la charla, pero sobre todo me sentí como en esos primeros episodios de Gente que hace cine. Cristian me dijo, hagámoslo así, solo en audio. Y este episodio está disponible solo en plataformas de podcast, solo en audio. Me despojé de la cámara, de las luces y me dejé llevar, como espero que también lo hagas vos. Esta es una charla tranqui, así como suenan los podcasts originales. Una charla con mucha sensibilidad, una charla en la que recordamos que el cine transforma vidas y que en el cine, los que lo amamos como Cristian, encontramos opciones y rutas para hacer de este mundo algo mejor, algo distinto. Mejor dicho, arranquemos esta vaina. El episodio 201 de Gente que hace cine con Cristian Osa, este creyente, abanderado, enamorado del cine social, el cine de impacto social, arranca aquí. Don Cristian, ¿en qué parte del mundo estás? ¿Se puede decir? Claro que sí, estimado Mauricio, pues en este momento y en este punto de mi vida, en la ciudad de Miami, en Miami Beach, entendiendo otras lógicas de la vida y disfrutando de este espacio también. Ya hablaremos de eso, porque creo que el cine también tiene que ver es con la vida, ¿no? El cine no solamente es la alfombra roja, el cine no solamente son los festivales, sino la cotidianidad de quien lo hace. Seguro. Y quiero arrancar con algo que tú me comprobarás, y yo siento que tenemos formación similar y no solamente por el cine. A ver. Adivina, somos claretianos. Ay, pero qué noticionón. Bueno, claro que yo estudié no en el Colegio Claretiano de Bogotá, que es donde vos estudiaste, sino que yo estudié en el San Antonio María Claret de Cali. Genial. Pero yo creo que es la misma formación y creo, yo no sé si has hecho esa conjetura, bueno, yo ya ahorita no soy muy cercano a lo católico, pero toda mi vida estuve rodeado de curas. Trabajé 10 años después con dominicos, bueno, en fin. Pero particularmente con estos curas, con los claretianos, pasaba algo, y es que esos manes son misioneros. O sea, que esos manes entienden la religión
como una posibilidad de servir. De acuerdo. Y me hace todo el sentido del mundo, o yo no sé si en terapia alguna vez te salió esta vuelta. Pues está la terapia hoy, parece. Vos estás haciendo cine de servicio, cine muy claretiano. Sí, qué curioso. Y además qué alegría. Es algo tan profundo en ese sentido de cómo uno se entiende desde su formación. Para mí el claretiano es un lugar y es una forma de pensar tan especial con mis compañeros y con las personas con las que pues, comparto normalmente. Siempre hablamos de eso del claretiano. Es más, hasta hacemos chistes de cantamos el himno. Es muy importante, pues es muy importante porque, claro, es toda una conformación del pensamiento, es toda una identidad. Pero además mi papá también fue claretiano, abrió mucho el camino por allí. Mi mamá se conocieron en el colegio, se casaron porque se enamoraron en el colegio. Mi papá era coordinador y mi mamá era estudiante de 11. De esas cosas que ya no se pueden hacer. Claro, pues imagínate lo ilegal del tema. Claro que él era muy joven también, pero claro. Sí. Bueno, ¿qué te hace a vos meter en el tema del cine de impacto social? Porque es que creería que vos cuando entraste a la Manuela Beltrán a estudiar cine ibas con otras expectativas. ¿Cuáles, antes de la pregunta que te acabo de hacer, qué pensaste cuando te metiste a estudiar cine? ¿Qué querías ser? ¿Cuál era tu ilusión? Me imagino que la de muchos, que es hacer una película y ser director y toda la cosa. ¿Cómo era? ¿Cómo era la vuelta con vos? Bueno, en ese momento yo creo que sí está muy vinculado al colegio también y qué chévere que empecemos a hablar de esto desde el punto de cómo uno va entendiendo la vida y cómo va entendiendo qué quiere hacer. En el colegio claretiano, pues en mis últimos años, 9º, 10º y 11, yo empecé a tener esta inquietud por el formato, por el audiovisual, empezar a contar historias. Era lo único que realmente me parecía muy grato, aparte del trabajo social que como bien lo mencionas, esto era algo que pasaba muy recurrente en la institución. Y en esas búsquedas yo primero me presenté a sociología en la Nacional, pues es mi interés todavía. Siento una relación muy profunda con el tema, con la psicología también, con las ciencias humanas, con esa manera de estructurar el pensamiento, pero definitivamente no quería que lo que yo produjera fuera texto, o fuera una narración, o fueran experiencias, o fuera participación con las comunidades, se quedara en un ejercicio literario o académico o científico y que no pudiera compartir con quienes yo consideraba debían conocer esto. Y bueno, pues eso permitió que más el gusto audiovisual que había completado en estos años en el colegio saliera con la intención no de inscribirme a la Nacional como tal, ya hacer el proceso de sociología, de estudiar sociología, sino en contar cómo yo podía encontrar esto en otro formato, caminando y descubriendo. Bueno, no pasé a la Nacional a estudiar cine, evidentemente, ¿no? Ya, pues me presenté, es que no es fácil. No, pues es toda una historia. En cambio, pues bueno, se dio la oportunidad en ese momento. Tampoco estudiar en una universidad privada pues es tan sencillo, que requiere de muchos esfuerzos, y encontramos la Manuela. Entonces creo que se combinó ese punto también cuando conocí a su director, conocí a Guillermo Álvarez en ese momento, y pude entender cómo podía encontrar allí un espacio para iniciar mi camino en la cinematografía con un énfasis social. Yo siempre lo quise. Pero entonces eso fue, o sea, siempre estuvo motivado. Siempre estuvo motivado. ¿Y qué consumías de cine que te conectara con eso desde una edad tan temprana? ¿Qué edad entraste vos a la universidad? 17, 18 años. Imagínate, uno a esa edad estás viendo, no sé, como cine de consumo masivo, pero ¿qué cosas consumías para que vos dijeras yo quiero hacer cine como el que quiero hacer? Pasaban varias cosas gratas en ese momento de la historia en el país. Recuerdo mucho los viernes de programación de cinearte, hablando Diana Rico y Bernardo en esta franja. Uy, claro. Eso para mí era muy importante, que llegara el viernes en la noche y poder encontrarme con ese cine del mundo y poder entender eso. Eso causaba un fuego particular en mí y abría la percepción. Eran tiempos en donde normalmente pues uno está buscando salir un poco más, pero mi ilusión era llegar los viernes a ver este programa. Entonces esto, pues sumado también a las conversaciones en mi casa, mi papá es filósofo, mi mamá estaba en ese momento estudiando psicología, y una desazón también por lo que sucedía y sucede, siempre pues ha motivado pues la inquietud. Recuerdo que ese programa Diana Rico lo volvió a hacer, creo que hace un par de años, con Sandro Romero Rey, pero es que el mundo ha cambiado tanto y las posibilidades de consumo han cambiado tanto que pues uno ha cambiado sus rutinas, esas rutinas de los medios masivos de comunicación, que era a tal hora, si yo no estoy a tal hora, me pierdo ese programa. Sí, sí. Y mira que he escuchado eso que acabas de decir,
de Bernardo Hoyos y Diana Rico. Por favor, los que están escuchando, si no saben de qué estamos hablando, busquen ese programa. Yo no sé si era en Cine Nos Vemos o antes se llamaba de otra manera, pero eran ver una película y había en vez de comerciales, lo que había eran unas pausas donde ellos se sentaban a hablar de la película. Qué delicioso. Y cómo le hace de falta a uno ese contenido hoy y cómo le pudo haber hecho de bien a tantas personas como vos o como nosotros que vimos eso y que nos acostumbramos a verlo y que nos formamos viendo otras cosas ahí. No, pues a mí me pareció fantástico, tanto que inspiró mi vida, sí, y esta manera de conversar, de cantar las películas, se llamaba Cineartes, y creo que ese era el nombre del programa como tal, que pues puede causar confusiones, pero sí, era un encuentro con este nuevo lenguaje, este nuevo universo. Me enseñó tanto, fue maravilloso. Sigo admirando a Diana, trabajo ahora con ella en algunos procesos. Sí, pero por esa admiración, ¿sabes? Porque es como que no podía yo dejar de sentir, o hoy dejar de sentir admiración por el trabajo de Diana y por todo lo que inspiró a esa generación y cómo a la final explicaba que el cine era como sentarse alrededor de un fuego y conversar, y cómo la sala y cómo el espacio de entendernos en esta quimera era tan importante. Y bueno, pues ella es la presentadora oficial del Wiccan Fest, un festival que más adelante hablaremos, y pues nos ha ayudado a construir también mucho la manera de pensar y seguir admirando. Oye, yo soy un fan de muchas personas y cuando por fin tengo a alguien enfrente, pues trato de controlarme mucho ese tema de fan, como por fin te tengo acá enfrente. Pero sí trato de decirle a la gente como, oiga, gracias por esto que usted me hizo sentir en algún momento. Cuando te encontraste con Diana, ¿qué le dijiste? No, pues yo fui muy insistente, eso no fue casual, sino yo le insistí y le conté de cine social, porque yo quería que compartiera esto. Igual fue fácil, yo realmente ella es una persona muy dada a los procesos, conectó mucho también con la idea del festival, y pues te dije tal cual lo que estás diciendo. Yo no te imaginas cómo te admiro, Diana, y cómo quería que llegara este momento para poder empezar a pensar el cine juntos de una manera distinta, pues. Y ahí en la universidad, ¿cómo empieza a calar con el programa académico o con tu vida estudiando en la Manuela, esa búsqueda de cine social? De una vez tus primeros cortos y tus primeras vainas que haces en el cine van por ahí. ¿Qué fue eso primero con lo cual vos ya empezaste a hacer cosas y a contactarte con las historias del mundo y que eso pudiera verse y tuviera algún tipo de impacto? Pues bueno, yo tuve una oportunidad muy grata, y es que la generación con la que yo estudié fue una generación particularmente contestataria en algunos aspectos. Creo que mientras estaba graduándose en la Nacional, Ciro Guerra, y todas estas figuras que estaban en este momento surgiendo en la Nacional, yo estaba más o menos en primer, segundo, tercer semestre con esta nueva generación de alguna manera de realizadores, de cineastas, y crecí estudiando con el colectivo Cine Libertad, que es Iván Aristizábal, Oscar Pico, un movimiento también muy social. De alguna manera yo hice parte de Cine Libertad muchos años, pero curiosamente, aunque yo empecé a buscar en mi primer contenido llamado Exilio Interior, que era la búsqueda del asesino, a quien acusaron de asesino de Jorge Eliezer Gaitán en su momento, y era esa búsqueda de cómo él no se perdonaba haber acabado con la vida de un caudillo, y tratando de atar a los temas políticos y sociales que para todos en un momento son importantes, y ese es muy icónico. Ahí empecé a descubrirme qué cine quería contar, qué cine quería hacer, e hicimos este corto con este colectivo de creadores en 16 milímetros, además delicioso, con una cámara de cine a reflex de la Segunda Guerra Mundial. No. Una cosa bellísima. ¿Y dónde la consiguieron? Corto. Esa era de la universidad. Wow. Era una SR2, y esa cámara pues era todo, ¿no? Porque era el sonido, era el encarretar, todavía el celuloide, en ese momento en que se estaba viviendo la transición entre lo fílmico y lo digital. Ese momento particular lo estábamos viviendo con tanto apego y nostalgia a ese tipo a esa cámara, pues. Entonces eso fue muy, muy grato. Y bueno, ahí creo que se desarrolló mucho más la búsqueda. También encontré en la universidad en estas personas que habían unas maneras de pensar chéveres, que me gustaba explorar, que tenía mucha inquietud por esto. Sin embargo, después todos los cortos que hice en la universidad, o todo el ejercicio, fue también yo intentar romper con eso que había intentado, que había soñado, que era el cine social. Yo tuve un fragmento en la universidad en donde me alejé absolutamente del cine social. Dije, no quiero hacer esto, no lo comprendía, no me encontraba, no
no sé, terminé haciendo varios cortos totalmente distópicos, en donde abordaba otros temas, en donde llevaba a otros lugares, en donde caía también mucho en aspectos quizás clichés de lo que somos, intentando encontrarme. Y eso fue muy bueno porque probé, entendí y volviste. Y a la final volví, sí. Sí, no te podías soltar de ahí. Oye, este concepto de cine de impacto lo he escuchado con mucha fuerza porque la distribuidora Doco en algún momento se puso la camiseta a hablar de, creo que más de cine de impacto, de documental de impacto un poco. Empezaron a hablar de eso con mucha fuerza, pero no es una cosa nueva. ¿Sabes más o menos como de dónde viene esa vuelta? Porque pues a vos te empieza a picar ese tema del cine de impacto. Claro, o sea, bueno, a nuestro país, efectivamente, pues la mayor representante es Marta Rodríguez, que viene con una formación pues de Jean Rouge y de cómo en este movimiento también inspirado por el neorrealismo italiano. Bueno, hay varias corrientes que vienen empujando el cine de impacto social para que se vuelva un ejercicio no solamente académico, sino que pueda empezar a beneficiar a las comunidades, aunque pues yo siento que pues todo el cine es de impacto, todo el cine, así como todo el cine es político de alguna manera, así como todo el cine tiene unas implicaciones en la manera en que entendemos el mundo. Sí hay un momento histórico en donde se empieza a bifurcar esa cadena del cine al entretenimiento y también qué otro cine podemos hacer para retratar y reflejar mejor nuestro modus operandi o cómo como sociedades estamos conviviendo con el cine. Entonces yo pues le aporto mucho, creo que, o en mi visión, justamente al neorrealismo italiano, porque pues pasan cosas en ese momento, digamos del 48, ya habiendo tenido también un contexto de guerra en donde pasan cosas como El ladrón de bicicletas. Yo creo que esa película pues le aporta, y Vittorio le impacta al cine en esa realidad. Hay momentos como La hora de los hornos, por ejemplo, de Fernando Solanas, que como también documental y como proceso de impacto social y político, pues genera una relación importante en América Latina, que esto empieza también a sentar el cine de impacto social. Bueno, Jean-Luc Godard en sus principios también habló mucho o hizo también un cine que experimentaba con lo político, que empezaba a poner unas quejas distintas, que empezaba a hablar, y no por quejarse, pero pues sí para hablar de un nuevo nacimiento o una nueva convicción social desde la cinematografía. Entonces yo creo que por ahí, por esas exploraciones europeas, esas revoluciones también sociales, esa traída al país desde Marta Rodríguez y su formación con Jean Rouge, que eso fue para mí muy importante para el cine colombiano en cuanto a ese sentido. Creo que ese es un punto y un hito histórico que hay que tener muy, muy en cuenta, porque Marta viene muy joven y hace Chircales, ¿no? O sea, y Chircales pues era una expresión que todos la entendemos en Colombia y le hemos dado todos los méritos que hemos podido como país a Marta en la industria, pero sin embargo es que eso ante el mundo nos puso también en un contarnos la historia del impacto social, lastimosamente a veces desde la marginalidad o desde el dolor, pero también muchas veces desde el reconocimiento y la representatividad. Entonces yo creo que por ahí es el camino de lo que el impacto social se ha venido entendiendo, sí desde el documental, sí también desde los movimientos sociales, y va llegando pues a otras conformaciones en el impacto más allá del mismo cine, que creo que es el objetivo. Nosotros en casi 200 episodios solamente vamos a hablar, o solamente hemos hablado en este episodio y en uno con Victoria Solano, la directora de Su Merced, que ella creo que también tiene la camiseta del cine de impacto. Bueno, sí, te gradúas, pero vos casi que graduándote vas armando el tema de la fundación, vas pensándolo cómo es la vuelta. Estamos hablando de que es una fundación que se llama precisamente Fundación Cine Social, ¿sí? Fundación Cine Social, sí. Y es que además es eso, no voy a ser una productora, voy a ser una fundación. Sí, es curioso. ¿Cómo es eso? Pues eso también es ese punto en donde en la universidad, después de haber desconectado tanto con lo que yo sentía o creía importante, y hago unos contenidos, bueno, además quiero mucho, hice un corto llamado Neonato como tesis de grado, que Neonato era la relación absoluta con la heroína, era el descubrimiento total de un montón de procesos también a la final muy sociales, pero eran unas búsquedas que necesariamente no me representaban, sino que era lo que se decía que interesaba a las audiencias. Y yo creo que permeado también en ese concepto y eso de lo que quería la gente ver, yo sufrí mucho en ese tránsito, porque no me encontraba tampoco haciendo esto, y lo que quería hacer era algo
de alguna manera disruptivo por complaciente y no porque a mí me gustara hacer este tipo de procesos. Entonces, después de hacer ese corto como tesis de alguna manera de grado en la universidad y desconectar tanto con lo que yo quería, hago una pausa, me entiendo, conecto con quienes estaba rodeado en ese momento y me voy a recorrer Colombia un año, porque eso sí lo sentía profundamente desde el principio. Esto, ¿para quién hacemos cine? ¿Y por qué hacemos cine? Claro. ¿Qué herramienta tenemos en las manos? Pero uno es muy joven y no lo alcanza a entender y uno se imagina, o el imaginario del cine es otro, ¿no? Es como puedo parecer creativo, parecer muy interesante o hacer cosas que a la gente le parezcan interesantes. Y creo que ese encuentro con la identidad, ya de todas formas joven, pero grande, ya en 10º semestre pues, de la universidad, ya uno sabe muchas cosas. Entonces decidí eso, como reencontrarme con mis raíces, me fui hasta donde mi familia pues empezó a tener yo como trazabilidad a Santa Rosalía Bichada, Wow. pues muy lejos, a donde vivía mi abuela. Y allá en ese recorrido empiezo yo a entender esa Colombia profunda de una manera distinta, desde la casa de mi abuela, desde el río Orinoco. Empiezo a indagar un poco más en las comunidades, a conectarme otra vez con la idea que me había planteado también mi padre hace mucho tiempo, desde la filosofía, desde su trabajo como artista, desde su gestión social, con mi mamá, con mis raíces, y recorro el país un tiempo amplio, intentando entenderme y encontrar qué es lo que a la final funcionaría y nos contaría y nos representaría. Y nace la Fundación Cine Social en el marco de ese viaje. Como esto es lo que yo quiero hacer, contar quiénes somos o qué tenemos o para qué estamos haciendo esto que tenemos. Mira que a mí me pasó una cosa, y es que durante 25 años yo fui profesor de colegios, pero era de colegios privados. Yo trabajé en colegios donde había más equipo que, no sé, en la Escuela Nacional de Cine donde alguna vez trabajé. O sea, más equipo de técnico, porque eran unos colegios súper privilegiados. Tenían unas cámaras y unas vainas así impresionantes. Y dictaba cine en ese privilegio. Y hubo un momento en que la vida me dice, no, o sea, salga de ese privilegio, vaya hacia otros lados. Agradezco la invitación de una familiar que me dice, venga, estoy trabajando en el Ministerio de Educación, quiere hacer esto mismo, pero en Arauca, Tamé, quiere hacer esto mismo en Boyacá, quiere hacer esto mismo en Casanare. Y yo, wow. Y es otra cosa cuando uno sale. Y es otra cosa cuando uno le pone una cámara a un niño o a un joven y le dice cuente su historia, y es otra cosa cuando él o ella empiezan a contar su historia. Y cuando te dicen, es que no sé si mi papá va a volver, o tengo miedo porque vuelven estas personas de la cárcel. Bueno, en fin, o sea, otras realidades, y yo creo que eso es lo que a vos te conecta. Y esas son audiencias y públicos que vos estás buscando, ¿o no? Sí, y también creo que los esquemas de producción. Yo siento que me volví muy creyente de la filosofía de Herzog en algún momento de mi vida, precisamente porque a veces en la academia uno tiene que desacademizarse en algún momento del cine. Uno tiene que tratar de entender que esto es una herramienta que, si bien ha ido evolucionando como industria y ha ido entendiendo unos perfiles, unos roles, unos procesos, unos procedimientos para que pues cada vez digamos que sea más óptimo en calidades, en narrativas, también se pierde un poco el espíritu del para qué y del cómo me encuentro yo con las historias y las formas de contar y qué es lo que es interesante contar. Entonces yo venía con ese armazón de dirección, producción, fotografía. Sin todo esto y sin todos esos equipos no se puede hacer, no debería ser, ¿no? Y voy y me encuentro con un amigo en el Bichada por allá en ese viaje, y venga y filmemos algo y a ver qué pasa, y hacemos un contenido que eso se me perdió, pero hicimos algo tan bonito en una tarde con un sol divino en el río, que dije, bueno, pero entonces ¿en dónde está ese espíritu que a veces se pierde en esos caminos y en esos procesos del infinito procedimiento a la final burocrático de lo que significa hacer en muchos campos una película? Entonces esa libertad y ese redefinir los esquemas de producción que yo he venido tratando de motivar en mi equipo de trabajo, en mis compañeros, en la gente con la que recorremos el país y filmamos, es algo maravilloso. Es otro tipo de libertad y es otro tipo de narración, y es algo que a mí me gusta hacer, es verdad, de esa manera. Muchos pelados que salen de las escuelas de cine y de las universidades, entonces montan su propia productora, además pues porque por los mismos mecanismos de los fondos se requiere que sean empresas las que apliquen, que bueno, en fin, y vos decidís armar una fundación. Es bien jodido conseguir plata para la productora. ¿Cómo es conseguir plata para la fundación? O
desde la fundación, porque vamos a dejar los links de las cosas que has hecho acá en la descripción del episodio, pero pues basta ver que los proyectos que has gestionado tienen muchos aliados y muchos apoyos importantes. ¿Es el camino de la fundación algo que te hace como las dos cosas? O sea, posible las dos cosas. Una, hacer el cine o apoyar el cine que quieres hacer y en el que crees, pero también conseguir lo más jodido del cine, que es la plata. ¿Cómo te ha funcionado eso? ¿O igual es un camino tan difícil como el otro? Pues yo creo que todos los caminos son supremamente complicados, tienen muchas variantes, pero yo siento que también es que el cine se ha encerrado mucho en sí mismo. Esa es mi forma de verlo y entenderlo hoy. Y a veces las maneras en cómo se buscan los fondos para las películas están muy vinculadas al tema de la industria. O sea, nos encerramos en una conversación como muy de nosotros, pues, o de con quién hago esto y con quién lo colorizo y con quién lo finalizo y con quién ya hablo para el guión. O sea, se vuelve un tema muy de industria cerrada en alguna manera. Y hay yo creo que muchos interlocutores que tienen unas necesidades de contar lo que están haciendo en diferentes ámbitos de la vida. Llamémoslo la ciencia, llamémoslo el sector empresarial, o ONGs en el mundo, o personas también que tienen procesos supremamente interesantes que necesitan una herramienta de comunicación tan válida como la nuestra. Y esa relación, y es el abrir la conversación, creo que ha sido el éxito de Cine Social también. Es el cine, es un espacio y es una ventana en donde todos podemos participar de alguna manera. Y ese diferencial, Mauro, yo creo que es lo que tiene a Cine Social en ese tipo de conversaciones. Es que abrimos la ventana. Entonces venga y miramos cómo se hace. O sea, obviamente es complicadísimo porque no se entienden los tiempos. Nadie entiende por qué el cine se devora tanto. Y eso es una historia. Pero mira que ahí que acabas de decir una cosa que me vuela la cabeza, y es, claro, la gente que está haciendo cine, el cineasta, el autor, está buscando sus historias. Así como compartir con el mundo algo que piensa. Pero pues en la cotidianidad de una empresa, de una gran compañía, de una ONG, de las acciones sociales que hacen miles y miles de personas, también surge una cantidad de historias que son cinematográficas y que hay que contarlas. Entonces ahí es donde podría entrar una iniciativa como la de Cine Social. Sí, vos has logrado participación en 3 grandes cosas, que una como tal es lo que hace la fundación, otra cosa es el Festival Internacional de Cine Suma Paz, que tiene ese juego de palabras hermosísimo, y el otro es el Wiccan Fest, pero también tienes participación en el Festival Iberoamericano de Miami. Me llama mucho la atención que buscándote, digamos, dentro del crew, te encuentro como Impact o Social Impact Manager. O sea, mejor dicho, lograste crear un cargo dentro de la industria del cine. Pero es que eso es el camino. Mira que, bueno, ese es el camino que nosotros hemos decidido recorrer, y como ese cine... Bueno, hay una anécdota del inicio de la fundación que me parece muy chévere. Cuando esta idea nació, yo no tenía sino a 2 personas que creían en esto, que era mi papá, y después entró Sebastián Díaz, que me gustaría hablar mucho del trabajo de él, y me faltaban 2 firmas para abrir la fundación, que se necesitaban 5 personas. Ya. Y no las conseguía. Ajá. No las conseguí. Me tocó decirle a una tía y a un primo, como venga, fírmeme para poder abrir la fundación, porque necesito 5 personas que crean en esta vaina. Entonces eso fue muy curioso, porque sí, ha marcado un camino de qué es lo que nosotros, pues digamos que el entender el cine social, pues yo creo que no lo vamos a entender tampoco, ni lo podemos definir. Yo no puedo dar vamos a hacer 10 pasos para hacer cine de impacto social. No, pues esto es un camino que cada uno recorrerá. La fundación pues sí se ha documentado mucho, definimos unas líneas de acción, nosotros hacemos investigación, formamos, creamos contenidos y hacemos escenarios de circulación. Sí nos hemos ido organizando pues dentro de los procesos que tenemos internamente, y ese camino pues nos ha llevado también a entender qué programas pueden ser útiles para conformar cada una de estas líneas. O sea, porque es importante generar investigación en el cine, documentar lo que estamos haciendo. Porque si no, entonces ¿quién cuenta después esta historia de cómo lo hicimos, o de que es importante reconocer a nivel sociológico, justamente psicológico, cómo los procedimientos se pueden a la final aplicar en investigación, relacionarse con otros, o cómo se puede formar públicos tan distantes, tan diversos, o formar creadores? Entonces hemos ido creando una manera, sí, la nuestra, no sabemos si bien o mal, lo estamos haciendo lo más juicioso que podemos, pero entonces ese camino
pues ha ido conformándose con otras miradas también en otros lugares del mundo, otros realizadores, otras intenciones que quieren apoyar o apostar causas, y el cine pues es un excelente comunicador para eso, y creo que ese camino ha permitido que hagamos otros peldaños en la conversación nacional e internacional. Bueno, esta vuelta no se hace solo y acabaste de mencionar a un actor importante ahí. Pues nada, échalo Sí. al agua. ¿Cuál es el papel del man ahí? Sebastián Díaz es un ingeniero de sonido que este tipo estudia en Inglaterra, estudia en Argentina, estudia en Estados Unidos, se forma como ingeniero de sonido con las situaciones más, pues, de alguna manera así, más privilegiadas. Pero la humanidad de Sebastián es un acto que nos conectó cuando nos conocimos. O sea, él llega a Colombia después de tener toda esta formación, llega al país queriendo trabajar en la industria, pero ¿de qué manera? Sí trabaja con empresas como Audiovisión, todo esto. Pero pues tuvimos una tarde, una conversación y nos tomamos unas cervezas y hablamos de la vida. De la vida, de qué es lo que sería grato poder hacer. Y yo le cuento de la fundación, o sea, tal cual ahí a un año de haber sido creada, o sea, eso pasa como 12 años, yo creo, 13 años. Y lo invito, le digo, me acabé de ganar un fondo con el Programa Nacional de Concertación, le conté, para hacer un festival de cine en el Guaviare. Entonces vamos, lo invité a la primera edición del primer proyecto que la fundación se ganó, y nos fuimos los dos para el Guaviare a hacer un festival de cine en donde no habíamos ido sino yo había ido 2 o 3 veces antes, y eso fue reveladorísimo para los dos. Nos encontramos en un mundo de oportunidades, en un lugar mágico, en un lugar con una historia profunda y con las necesidades de contar historias de muchas personas. Y allí arranca esta relación también de Sebas y mía para apostarle al cine social. Desde la perspectiva técnica, de alguna manera pensamos que eso era lo que nos iba a ayudar, que él fuera ingeniero de sonido y que yo fuera pues cineasta. Nos imaginamos que eso nos funcionaba mucho dentro de la historia, pero lo que nos funcionó fue la forma de ver el mundo, pues la humanidad, la manera de relacionarnos. Lo técnico pasó a un plano por allá, lejísimos. Pucha, es que tengo tantas preguntas para dónde continuar esta conversación, pero quiero hacer una... Pucha, es que ahorita que dijiste Guaviare, dije, bueno, ¿y cómo es hacer un festival en el Guaviare? Contar rápidamente cómo les fue. ¿Ese se hizo solo una vez? Ese se hizo 3, 4 veces. Wow. Como entre el 2010 y el 2014, por ahí, no me acuerdo. Pero ese festival, yo creo que era la tesis, era la manera de todo eso que te he contado, de los viajes por el Meta, por todo el territorio, por tantos lugares que viajé y que después me acompañaron. En algún ese ejercicio real, todo eso que había escrito, todo eso que había pensado y todo eso que era la visión de la fundación que pudiera hacerse. Entonces nos planteamos eso, presentamos el proyecto al Ministerio de Cultura. Mi esposa estaba embarazada cuando presentamos el proyecto y a días de que naciera mi primera hija. Y bueno, no sé, era como que tenía que pasar, este primer festival de cine de Guaviare. Entonces nos fuimos y empezamos a hablar con las personas de cultura, a entender el territorio, a conocer comunidades indígenas, a conocer comunidades también excombatientes. Fue muy grato porque realmente logramos eso, logramos proyectar en la plaza central del Guaviare en la primera edición. Unimos a excombatientes de ambos lados, de guerrillas, pues no sé, llamados paramilitares y el Ejército Nacional, que sabíamos quiénes eran, todos sabían quiénes eran, más la comunidad civil, y nos pusimos a ver cine. No. ¿Y sabe qué presentamos? Presentamos la película del páramo la caleña, la que era de terror, pues. De Jaime Osorio. Esa película la vimos en esa comunidad allá. Y creo que también La Eterna Noche de las 12 Lunas se me olvida el nombre. Sí, a mí también. Es una directora. Es una directora, sí, muy querida. Bueno, en fin, y esa fue la experiencia. Fue muy lindo porque logramos esa unión. Todo el mundo se unió. Los bomberos, la policía, los niños. Fue maravilloso. Y ahí realmente fue Sebas y yo, y pues claro, mi esposa ayudando todo lo administrativo en la producción de lo que podía desde Bogotá, y eso fue la experiencia del primer festival de cine del Guaviare. Fue increíble. Priscila Padilla, la directora sí, de La Eterna Noche de las 12 Lunas, una película que narra la historia del encierro tradicional guayú, cuando las niñas pues se convierten en mujeres cuando les llega el periodo. Es una historia cultural fuerte, dura, pero necesaria también que contó Priscila. Wow, entonces ahorita sí viene mi pregunta. ¿Cómo mides el impacto? Hay una cosa interesantísima que tienes cuando uno ve, digamos, como el reel de cine social o el reel del Festival de Sumo Paz, que uno dice, llegamos a tantos miles de personas, impactamos a tantas personas, formamos a tantas personas. Creo que también parte de los ejercicios de hacer una fundación relacionada con el cine es
tener data, esa data que el cineasta no está acostumbrado a tener, que es ¿y qué pasó con la película? Le cambia a uno el enfoque y es bueno, esta vaina, ¿cómo está sirviendo? O sea, pararte desde el cine de impacto implica que tú estés mirando de otra manera. Pero ¿qué es impactar? ¿Cómo vos me dices eso? ¿Y qué significa que lo que hice yo con el cine, o que dirigí, que produje o que convoqué en un festival, está impactando? ¿Qué es eso? Sí, yo creo que ahí sí es importante también algunos procesos académicos. Yo siento que eso también ha sido uno de los éxitos de la manera en que hemos venido procediendo, porque sociológicamente hay que guardar los datos, justamente. Hay que uno entender qué es una participación, una investigación, acción participativa, por ejemplo. Es un mecanismo que usan mucho los sociólogos para convivir, para sentir, para ser parte y realmente no sacar la información pues mal llevado, sino pues saber de lo que uno está hablando. Entonces yo creo que cuando uno impacta, y Marta Rodríguez es un excelente ejemplo desde el cine, porque un caso que hacía Marta como para hablar de esto rápido, ella ponía la cámara en una mesa, o sea, llegaba una comunidad, llegaba una familia, ponía la cámara en la mesa de centro y la dejaba ahí, y pasaban 2-3 días y las personas pues ya la veían como un elemento, parte de su cotidianidad, ¿sabes? O sea, no es llegar con la cámara a apuntar y venga y diga esto, no funciona así. Entonces, esa manera en que se construyen las relaciones humanas, y esa manera también de uno poder ir documentando, de ir escribiendo, de ir sabiendo con quiénes, cómo, por qué, de unir a las instituciones, de unir a los colegios, a las comunidades de una manera distinta, van generando una red y van generando se va rodeando el proyecto, sea el festival, sea la película, sea lo que sea que se vaya a hacer. Y esa medida del impacto pues sucede cuando uno, por ejemplo, el término práctico es: llegamos a la comunidad y nos abrió la Secretaría de Cultura y nos atendieron 3 personas la primera semana, y acabamos el evento, la película, y estábamos rodeados de 300 personas, 400 personas, o tenemos el correo lleno de mails de gente que quiere estudiar, hacer parte del cine, o encontrar cómo hacer o cómo entender, o se compraron tantas cámaras, o nos dijeron que les aconsejáramos la cámara. Creo que, por ejemplo, mire, algo bonito después de que hicimos el Festival de Cine del Guaviare, que fue que años después se abrió una sala de cine comercial allí, en el Guaviare, en San José del Guaviare. Y eso que se veía, o sea, hay muchos municipios del país, pero la mayoría que no tienen sala de cine. Claro, que no saben qué es eso. Allá pasó. Y yo siento que, obviamente no nosotros, pero sí un poco la semilla que sembramos. Quedaron varios realizadores de cine, varios actores también se lanzaron a la cinematografía, a ser parte del ejercicio. Se conformó un grupo de exhibidores y se hacen muestras, y sé que también hicieron procesos con el INI, del Ministerio de Cultura. O sea, esos impactos dentro de la industria los hemos sentido y los hemos medido en nuestro trabajo. Y a nivel de los impactos en públicos o en visionados, o bueno, pues sí son un proceso ya metodológico como cualquiera, ¿sabes? Como que recogemos los datos y sabemos quiénes estamos hablando y cuánta gente fue. Entonces el impacto se mide así. Y en el mejor de los casos, como hemos ido evolucionando el pensamiento, llegamos a hacer por medio de nuestros proyectos impactos en la política pública, o llegamos a motivar cambios de ley, o llegamos a tener conversaciones con personas que pueden decidir cambios sustanciales en diferentes tipos de temáticas. Yo creo que eso es el punto en donde hoy Cine Social se encuentra, en cómo hacemos posible desde esta herramienta y todo lo que hemos venido aprendiendo, que cosas de impacto más masivo empiecen a suceder. Claro, la diferencia que hay entre lo valioso que puede ser llenar una plaza de un municipio, pero la conversación con alguien que pueda modificar algo que finalmente haga que esa plaza se llene siempre, o que los centros culturales se conviertan en salas de cine, o que incluyen salas de cine, en fin. Eso está buenísimo. Bueno, y lo otro es las alianzas. Bueno, no quería, pues bueno, no nos está patrocinando Caracol, pero por ejemplo, veo que tienes un diálogo en los apoyos y en los cortos que has hecho y en las películas que has hecho o las que ha patrocinado Cine Social con ONGs y medios de comunicación. Creo que para el cine de impacto social es absolutamente importante encontrar esos aliados. ¿Es muy complicado? Es también de suerte. Y también de la voluntad de las personas, yo creo. Cuando las causas se movilizan, o cuando estamos hablando más allá que la producción de un contenido por el mismo acto de tener un contenido, sino que tú conectas con alguna razón de vida con otra persona, qué sé yo. En el caso del Weekend Fest, por ejemplo, el Festival de Cine,
hemos conectado con personas que han tenido familiares con discapacidad profunda y que no han tenido con quién hablarlo y conversarlo, y esto también motiva otras acciones voluntarias. O sea, no es como, no, es porque lo que movemos son causas. Entonces, y esas alianzas también, pues, suceden, una por la motivación humana y la voluntad y la buena energía, pues, y otra porque también tenemos resultados, como lo hemos planteado, documentables. O sea, nosotros le podemos decir a un aliado cuánta gente va a ver lo que estamos haciendo, de qué manera queremos impactar, cuántos contenidos vamos a hacer para que eso suceda. Entonces tratamos de meterle un método a las cosas para que también todo el mundo salga beneficiándose de esto. Y eso ha sido también gran parte de nuestro ejercicio, cómo vamos puliendo cada día más la manera en que nos relacionamos con quienes, dependiendo del interlocutor, si es gobierno, si es empresa privada, si es comunidad, si es persona, y esto va permitiendo que las alianzas sucedan y se fidelicen con el tiempo, en que vamos mejorando la relación. Bueno, ya has mencionado We Can Fest, hablemos de esa vuelta, porque creo que es otro lado, aparte, digamos, de los festivales, porque hablaste del festival de Guaviare. Hemos hablado sin hablar mucho todavía de Sumapaz, pero ya le damos un espacio a ese festival, que es un festival internacional de cine en una región grandísima que es pulmón, gotera de Colombia. Pero We Can Fest, recuerdo que lo conocí en un BAM, precisamente como que en el escenario del We Can Fest creo que se invitó a un director que hizo una película con una persona ciega, sorda. No recuerdo cómo Doug Roland. Wow. Sí. Porque aquí va a muchas más dimensiones del cine social, ¿no? Porque lo primero que se le viene a la cabeza a uno es como vamos a territorio, vamos a comunidades, vamos a la Colombia profunda, y esa es una dimensión de lo que uno puede hacer con el impacto social del cine. Y aquí entonces We Can Fest dice, hey, hay gente en las ciudades, hay gente con recursos, o hay otro tipo de gente simplemente que tiene otro tipo de capacidades limitadas. Bueno, contame cómo llega esa historia o esa nueva pata a la mesa, porque como el señor no se queda quieto y quiere hacer 200,000 cosas al tiempo, entonces te inventa otro festival. Sí, qué cosa, ¿no? Pues ese festival es la luz de nuestros ojos en muchas maneras de entender la vida. El We Can Fest es una investigación primero. Es por qué las personas con discapacidad no pueden acceder a sus derechos culturales. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la barrera que existe? De tantas que tienen las personas con discapacidad. Sí. Y esa pregunta nos llegó a conectar con una organización llamada CIREC, que pues hace 48 años trabajan con personas con discapacidad, más que todo física. Y empezamos a entender que esto necesitaba como investigación avanzar, porque sí queríamos llevar el cine, no solamente para que se pudiera disfrutar, no solamente que tú puedas acceder, o sea, como usar tu audiodescripción, la lengua de señas, o sea, como que llegarle a tu derecho cultural como espectador, sino como si era posible que las personas con discapacidad pudieran hacer parte del cine. Eso era una tesis. Entonces no podíamos creer que no se pudiera, porque como una persona que no ve no puede hacer sonido. Puede hacer sonido, obviamente puede hacer sonido, hay que tener las condiciones, pero se puede. O porque una persona en silla de ruedas no puede editar. Usuario de silla de ruedas, claro que puede editar, ¿no? Pero entonces esa brecha también del cine, que muchas veces es tan excluyente, pues mucho más con las personas con discapacidad. Entonces empezamos a escribir, nos tardamos casi que 8 años, Mauro, investigando si este festival era posible, que fue un trabajo largo de entender, hasta que en el 2020, en el momento más oscuro de la pandemia, pero increíble, porque exacto, ahí todos tuvimos una limitante social y ya el festival estaba listo para hacerse presencial. Total. Pero como habíamos previsto que las personas con discapacidad no podían ir a una sala de cine, no solamente porque pues, no está preparada, no es el tema de las rampas, que la sala de cine necesita un montón de cosas para que las personas puedan acceder. La audiodescripción, la lengua de señas, o sea, tú puedes entrar, pero bueno, ¿qué pasa adentro, no? Entonces entendimos que la red o el internet sí era el camino idóneo para poder ser accesibles. Entonces montamos nuestro festival online. Antes de que pasara la pandemia estaba lista la plataforma. Y eso fue bacanísimo, porque nos conectamos en un momento en donde había muchos contenidos evidentemente digitales en ese punto, pero tuvo tanto sentido dar un contenido de acceso a tantas personas en todo el país con discapacidades del We Can Fest, que nos motivó mucho y nos conectó. Entonces el We Can Fest se volvió el primer festival de cine inclusivo y accesible de Colombia.
se volvió un referente también de cómo se pueden integrar procesos de formación, creación, circulación para todos. También pudimos entender qué estaba pasando en el mundo y volvernos un referente iberoamericano en que este tipo de festivales, pues no es que no debería ni siquiera existir. Esto debería llegar el momento en donde se acaben los festivales accesibles, porque todos sabemos que todo tiene accesibilidad, inclusión y representatividad. Pero mientras sucede, pues estamos dando ese tipo de conversaciones, no solamente para la discapacidad, Mauro, como en el caso del WICAM, sino para las inmensas minorías que hay. Y ahí es donde está la razón de nuestra organización. No es que tengamos un énfasis en discapacidad o un énfasis en medio ambiente o un énfasis en mujer y género. No, es que somos minorías que necesitamos representatividad, inclusión, accesibilidad. Somos todos. Es la construcción del tejido social desde el cine. ¿Qué tanto, ¿cuántas ediciones ya lleva el WICAM Fest? 2020, esto se está grabando en 2024, ya sería la cuarta. No, es que el WICAM va para la tercera, porque se hace cada 2 años. Bianual, listo. Y entonces así es. ¿Qué tanto? Porque una cosa es que sea un cine, es que pasa como con el cine infantil, que generalmente es adultos haciendo cine para niños, pero ¿qué tantos niños haciendo cine infantil? ¿Qué tanto has visto el crecimiento de gente con discapacidad haciendo cine? Porque me imagino que ese es, entre otras, el contenido que puede tener un WICAM Fest, que es, mire, esta es una película o dirigida o actuada con personas que tienen esta discapacidad. Este es un cine hecho por personas, entre comillas, sin ninguna discapacidad, aunque todos tenemos, pero digamos como que discapacidades físicas o algo así, pero con recursos de audiodescripción, lengua de señas y eso. O sea, ¿cómo se mueven los porcentajes? ¿Ha ido creciendo el nivel de participación de la gente que tiene alguna discapacidad? Sí. Igual, esto no es algo que haya hecho el WICAM Fest. Lo que pasa es que sí tenemos como festival una gran oportunidad de conectar justamente aliados, estrategias, porque las comunidades, por ejemplo, la comunidad sorda, con Azor Medios tienen un trabajo de cualquier cantidad de años, desde su gestión, FENASCOL, organizaciones que se dedican a esto toda la vida. Entonces ya hay un trabajo previo un poco disipado, y si el WICAM Fest ha logrado conectar, articular, posibilitar, tenemos como un ejercicio de comunicación muy amplio. En ese sentido, eso nos permite pues también medir lo que tú mencionas. Y sí, o sea, yo siento y sé que también por el trabajo que ha hecho, por ejemplo, el Bogotá Audiovisual Market con Ingrid Torres desde la coordinación también de este tipo de escenarios y este tipo de procesos, han permitido que se pueda avanzar en números, en cantidad de contenidos, en cantidad de fondos que se puede participar las personas con discapacidad. Es una batalla de varios aliados para que esto pueda llegar a suceder. Y lo más nuevo que ha pasado es que logramos construir con la dirección de cine, en alianza con el BAM, con todos los interlocutores que hemos venido formando esta comunidad, una guía para la inclusión, representatividad y accesibilidad, si bien para personas con discapacidad en el cine, pero también para que la industria entienda cómo podemos hacerlo, ¿sabes? Entonces estamos en varios actores logrando estos datos, mejorando la cantidad de personas que participan, haciendo que los contenidos que hacen las personas con discapacidad también circulen. Ha crecido un montón y ha crecido gracias a los esfuerzos de colectivos. Sí ha crecido. ¿Cómo hacemos para que este episodio sea accesible? Porque en este momento no lo había pensado. O sea, de hecho, mientras estabas hablando estaba diciendo, ¡jue madre! Necesito ya salir de esta grabación y ver cómo transcribo todos los episodios y los tengo en una web como lo tiene, no sé, Radio Ambulante tiene todos sus episodios transcritos. Ahorita hay unas opciones automáticas en Spotify que transcriben los podcasts, pero creo que tiene uno que estar es con ellos y yo tengo la distribución por otro lado. En fin, se me está explotando la cabeza. Pero ¿qué hace uno? Yo creo que el primer paso es ese, el cuestionamiento, y después uno se da cuenta de la cantidad de herramientas que existen, pero desde que el cuestionamiento existe, que me acuerda a Laura Mora en su película también una frase que me quedó marcada, que era la que el papá le decía, inquietud, ¿no? Sí, como que mantén viva la inquietud. Creo que eso es una premisa berraquísima para la vida. Accesibles se pueden hacer las cosas hoy más que nunca. Hay pues muchas plataformas, muchas herramientas, como dices, para que pueda ser accesible. Y ahí está como la decisión. Creo que es tenerlo en cuenta desde el momento creativo. Es que ahorita, claro, ahorita hay unas exigencias en ocasiones, en ciertos festivales, para aplicar. Dices, bueno, que tengas, no sé, así como hay de nacionalidad, tantas personas de esta nacionalidad para que esta película sea o no de este país, para obtener fondos, pero también si quiero tantas personas
desde la mirada de género, pero ahorita tu película es incluyente con la comunidad sorda. ¿Pensaste que este texto va a tener una herramienta de, entre comillas, traducción? Porque es que lo que yo he aprendido poco a poco, lo que sé muy poco de lengua de señas, es que es otro lenguaje. Sí, es por países. Y tú puedes, exacto, es otro planeta y tú puedes escribir un texto lo más internacional del mundo, pero se expresa de otra manera. Es pensar desde el ejercicio creativo. Me imagino que a vos eso te cambió la vida y vos ahora, cuando haces un docu o cuando piensas en una historia, piensas de una vez en que sea lo más incluyente del mundo. Sí, pero pues, es muy berraco. Sí, también. Pero yo creo que también esa es la visión que nos permite entender que procesos como estos funcionan. O sea, visibilizar nos hace darnos cuenta, por ejemplo, este dato, Mauro, del 10 al 15% de la humanidad tiene algún tipo de discapacidad. O sea, pon eso en números a nivel de audiencia. Del 10 al 15% de la humanidad. De cada 10 personas que ven tu película, una o dos. Exacto. Lo que pasa es que somos excluyentes en la misma manera de coexistir con todo y más con el cine. El cine pues tiene esa capacidad enorme de estos somos y de allí para allá pues de pronto. Entonces, cuando se visibilizan los ejercicios, pues nos damos cuenta que hay ese tipo de personas, de comunidades que necesitan el derecho al acceso, como todos, y eso nos permite empezar a generar mecanismos para empezar a acudir. Y ahora que el streaming, que los medios masivos, en el caso particular del cine, pues le han quitado tanta audiencia, qué buena oportunidad para que el cine también sea un puente mediador entre las comunidades que han sido excluidas de toda la vida y pues este tipo de narrativas que la necesitamos todos. Entonces siento que la inquietud, pues... La inquietud, mantén viva la inquietud. Referencia a Matar a Jesús de Laura Mora. Bueno, para ir cerrando, hay una pregunta que no se me puede quedar por fuera y es, el señor bien inquieto, bien activo, y entonces le da por hacer un festival, bien jodido que es hacer un festival, y entonces nos dice, no, 8 días... 4 días de festival, no, hagamos un festival de 15 días y en yo no sé cuántas partes del país, desfragmentado, digamos, geolocalizado. No, ¿cómo es esa vuelta? ¿Por qué te inventas ese festival así de complejo, el Suma Paz? Pues como empezamos esta conversación, siento que el cine va con la vida y las decisiones que uno va teniendo pues van relacionadas al momento, a la forma en la que uno está pensando, sintiendo. Y pues yo me fui a vivir por cosas de la vida a Fusagasugá un tiempo, a vivir en ese territorio, y desde donde vivía veía el inicio del páramo de Sumapaz, un fragmento de bosque alto andino y ya conectaba ahí el páramo por Pasca. Pues pucha, yo no podía dormir de pensar en eso. O sea, no podía dormir. Decía, pero ¿qué es esto que sucede en este lugar del mundo? Entonces pues empiezo a averiguar con el equipo, con Jason Rojas, que lo han nombrado, pero Jason también ha sido fundamental en todo el ejercicio artístico y creativo, un cineasta brutal que hace parte de la Fundación Cine Social. Empezamos a pensar, Sebastián, Jason y todo el equipo, cómo podíamos contarle esto al mundo y por qué era tan importante el páramo de Sumapaz. Y nos dimos cuenta que es que el páramo de Sumapaz, más o menos y a grandes rasgos, para no alargar esta entrevista tanto de lo que podría ser, es parte del equilibrio de todo lo vivo en el planeta. O sea, el páramo de Sumapaz tiene que ver con el desierto del Sahara, tiene que ver con el Amazonas, tiene que ver con todo lo que nos hace entender hoy la vida como la entendemos. Todo el mundo tiene que ver con el páramo de Sumapaz, porque rápidamente el polvo en el desierto del Sahara que viaja con los vientos alisios choca contra las cordilleras de los Andes y esta fragmentación de la arena cae en los afluentes hídricos y también por aire y por agua se mueve y germina la Amazonía. Que estos afluentes, el río que vuela, que mueve el páramo de Sumapaz, que es, y las aguas pues, son las que permiten que eso se germine. Entonces imagínate el impacto de que este territorio que ancestralmente ha sido sagrado por alguna razón, pues se afecte. Y está pasando, cada día se siembra más papa, cada día pues sé que empezamos este año particularmente con la quema más grave de páramos en toda la historia conocida reciente, y esto motiva que esto lo tiene que conocer el mundo y nos inventamos el festival con esa característica. Nuestro objetivo es promover la idea o dejar la semilla en el mundo de que acá hay un tesoro absolutamente importante para todo lo vivo
y que tenemos que hablarlo desde los cineastas que en diferentes lugares del mundo hacen reflexiones sobre el agua y también hacen reflexiones sobre la paz, tanto con los ecosistemas como con nosotros mismos, porque volviendo al páramo, el páramo es un lugar muy estratégico porque recorre varios departamentos. Tú puedes atravesar el páramo y llegas de un momento a otro al Meta, al Huila, al Tolima, rodeas toda la ciudad de Bogotá. Entonces ha sido un lugar militarmente transitado desde la conquista. Pues esto ha sido siempre, pues desde antes. Lo que pasa es que no tenemos información. Entonces es mágico. ¿Y por qué no hacerle un festival de cine que reúna cineastas del mundo para hablar de agua, para hablar de paz, para hablar de territorio, para hablar de construcción de sociedad y para hablar de nuestra relación con los ecosistemas? Después me fui de Fusa, pero el festival pues se hace realmente ahora muy poco en Fusa, se hace en Tolima, en Meta, en Huila, en Bogotá, y es una plataforma de acceso mundial en donde los cineastas nos dan derechos para mostrar sus contenidos en todo lado, desde donde lo quieras ver. Eso es el Cine Suma Paz. Wow. 2 preguntas finales. Una, ¿cómo están recibiendo las audiencias o los públicos estas iniciativas de cine de impacto? Las acciones de un festival como el Festival Suma Paz o Weekend Fest. ¿Cómo te va en gente que va a salas o que ve los contenidos que subes? Porque pues también tiene, digamos, como líneas de acción online. ¿Cómo lo ves? ¿La gente lo está viendo? Es que yo siento que también una de las ventajas de cine social y de la manera de pensar es que como existen las carencias a los accesos, entonces, o como a la final es una acción que se ha venido negando o limitando históricamente, entonces si hay audiencias, siempre hay personas, organizaciones, comunidades. Lo que pasa es que no encuentran por dónde y se vuelve cine social una alternativa para encontrarse y conversar de temas que son de interés más allá del quiero ver una película, sino el qué están haciendo otras personas y en dónde puedo informarme, documentarme, que quizás los festivales o quizás los escenarios de formación o creación que tenemos pues les permiten es apoyar sus inquietudes humanas y apoyarse del cine y no el cine por el cine, ¿sabes? Es el cine con y para otras cosas. Entonces a nivel de audiencias normalmente nos va bien. En el caso del Cine Suma Paz, nosotros anunciamos la programación en donde lo vamos a hacer casi que el día anterior porque no fomentamos el turismo, o sea, no es un tema como vengan a ver cine al páramo, no, porque pues dañamos el páramo. Entonces lo concertamos es con comunidades establecidas en el territorio, lo manejamos online, les enviamos los contenidos. En el caso del Wicam también estamos en estrategias directas con organizaciones, con fundaciones, o sea, dirigimos mucho para dónde van las vainas. Y eso también nos permite otro tipo de números, de métricas y de relación con las historias. ¿Qué historia estás maquinando tú ahora? No un festival, sino como cineasta. Hiciste un documental pues súper lindo sobre un ciclista que le falta una pierna. Has hecho historias relacionadas con el conflicto, con el medio ambiente. ¿Qué historia estás tramando ahorita, pero tú como cineasta? Pues yo creo que también mucho de los festivales es porque nosotros como equipo necesitábamos nutrirnos del mundo, ver qué estaba pasando, para dentro de esa línea temática también entender tanto los territorios como el tipo de narración. La película soñada que todo el equipo quiere hacer próximamente es la película del páramo. O sea, nosotros queremos contar esta historia desde nosotros, desde lo que hemos entendido, desde un frailejón además que tiene 500 años, desde cuántas cosas han pasado alrededor de algo que puede durar 500 años, cuántas cosas, un mismo serie, un mismo elemento, ¿no? Claro. Entonces esa película la venimos construyendo, está armada de varias historias que cuentan diferentes momentos adelante y atrás. Llevamos escribiéndola como 4 años también. Esa es la que queremos hacer, ahí vamos. Y la que estamos haciendo actualmente es también, estamos haciendo un documental relacionado a los implantes mamarios en las mujeres. Se llama Citricon y hace parte también de lo mismo que hemos hablado en toda esta conversación. Es cómo nosotros permitimos a la final la ventana para que organizaciones o causas puedan usar el cine para contar. Entonces nosotros nos volvemos un ente mediador entre la cinematografía, la historia, alguien y en este caso, pues mujeres de diferentes lugares del mundo que saben que tienen una verdad a gritos, que la ciencia no ha querido reconocer, que los gobiernos no han querido reconocer y que la película es un catalizador de cambios en la política pública y necesita ser contada.
Entonces estamos contando pues la gravedad de los implantes mamarios en el mundo. Esperamos terminarla en aproximadamente 4 meses. Y hace parte también de las colaboraciones que hacemos para que las cosas pasen, porque si no, pues por el cine es difícil que se anime a recibir esas historias, porque pues es muy costoso, es muy complicado, ¿no? Claro. Entonces pues tratamos de hacer puente para que las cosas pasen. Hacer puente para que las cosas pasen. Ayer estaba grabando con Natalia Santa, aquí en este mismo lugar donde estoy grabando en este momento, y le decía, esta es una conversación que se viene calentando con ella particularmente hace como 1 año. Y la conversación con vos arrancó hace como 3 años en un desayuno por allá en un hotel frente al río en el Festival de Cine de Cali. Y creo que los procesos del cine son así, se crean en primeras conversaciones y se van finalmente finiquitando. Y lo que quiero decir es que ojalá esta conversación continúe. Me deja a mí particularmente, y espero que a vos que estás escuchando ahí en algún lado del mundo este episodio con Cristian, pues te deje muchas motivaciones. Ahí dejamos todos los links de las iniciativas que estás haciendo y que ojalá esas películas se hagan realidad y que nos avises a nosotros para poder ayudar en su promoción. Un abrazo, Cristian, qué gran charla. Muchas gracias a ti, Mauro, a toda la audiencia que tanto adoro, de gente que hace cine, y bueno, que sigamos teniendo en los procesos. Que sigamos creyendo en los procesos y que no perdamos la inquietud. Eso es. Gracias, Mauro. Llegaste hasta acá y eso, como siempre, nos hace muy, muy felices. Porfa, si tu plataforma lo permite, haznos una reseña en este episodio o califica el podcast para llegar a más personas. Dile a todo el mundo que existimos, recomienda a los que nos escuchen, que no se van a arrepentir, o escríbenos a info@gentequehacecine.com, envíanos un DM a nuestras redes. Estamos en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como Gente que Hace Cine. Ahí te respondemos siempre. La música del cabezote principal es de Diego González, la producción ejecutiva es de Lemetre y Gente que Productora, asistencia de edición de video es de Nicolás Segura, la asistencia de edición de audio es de Valeria López, la asesoría de producto es de Camila Guerrero. Yo soy Mauro. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chao, chao.